gestores, para los tomadores de decisión, para gente del sector público, para profesionales técnicos de los gobiernos regionales, de los gobiernos municipales, locales. ¿No? Transferencia tecnológica, por ejemplo, generar tecnología adecuada a estos cambios climáticos. O si estamos diciendo, por ejemplo, que necesitamos generar energía alternativa, pues puede ser eólica, puede ser solar, puede ser, se habló del biodigestor, por ejemplo, que son tecnologías más limpias, digamos. Pero ¿cuánta investigación se está haciendo? ¿Cuánto las universidades están trabajando esto? Los centros de investigación, ¿cuánto se está invirtiendo en eso? Realmente muy poco. ¿Cuál es nuestra agenda pendiente? Los retos, esfuerzos de reducción de la pobreza. Creo que hay que reducir con mucha seriedad, con mucha sostenibilidad el tema de la pobreza. Si no reducimos la pobreza, esto puede continuar, se puede agravar. La gestión del riesgo, tenemos que trabajar mucho eso. Incorporar en nuestras prácticas cotidianas, así como nuestros programas de desarrollo educativo, nuestros programas de inversión pública, los criterios de gestión del riesgo. Y los riesgos en gran medida son de tipo ambiental. Gestión de la agricultura y seguridad alimentaria. El cambio climático está afectando tremendamente a la agricultura, porque la agricultura depende pues de las estaciones, de las lluvias. Si hay poca lluvia o mucha lluvia, no es bueno para la agricultura. No es bueno para la seguridad alimentaria. Necesitamos tener un stock de alimentos, por ejemplo, para hacer frente a estas situaciones. Y muchas veces no lo tenemos. Bueno, podríamos acudir a saberes ancestrales. Por ejemplo, en la época prehispánica, sí habían sistemas de acopio, dotación de reservas de alimentos. Creo que podríamos aprender mucho de esto. Diseño y ejecución de infraestructura económica y social para hacer frente a estos procesos. Provisión de energía y gestión de los recursos naturales. Esos son nuestros retos, por ejemplo, ¿no? Nuestras debilidades. Cuántas cosas quisiéramos hacer, pero tenemos algunas limitaciones, algunas debilidades. Por ejemplo, una visión predominante de corto plazo. Y esto tiene que ver con la política, pues. La política necesitamos resultados inmediatos, ya. Pero los procesos de cambio de la mente, los procesos culturales requieren su tiempo. No es fácil cambiar las mentes, los comportamientos, muchos años ahí arraigados de un día para otro. Requiere tiempo, inversión, mucha paciencia y mucha creatividad, por supuesto. Y eso implica trabajos a mediano plazo, a largo plazo. Débil cultura de planificación. Planificamos muy poco. Afortunadamente, en los últimos años se ha venido trabajando en el sector público el programa de presupuesto por resultados. Y eso implica generar un sistema de planificación por resultados concretos. Mucha de nuestra planificación era etérea, muy teórica, muy poética. No tengo nada contra la poesía, pero en estos procesos, obviamente, hay que trabajar por resultados, por cosas tangibles, cosas que se vean. Y muchas veces hay asignación de recursos sin resultados concretos y son pérdidas para el Estado. Proceso de descentralización incipiente. Nosotros quisiéramos que todas las regiones se empoderaran de estos elementos y comenzaran a trabajar proyectos de desarrollo, ¿no? Pero hay poco eso. Hay muchas regiones que tienen problemas en este momento para hacer sus gastos. Están menos del 40% de sus gastos y ya estamos en noviembre. Del 100% de dinero que tienen, casi el 40% han gastado y el resto, 60%, no, van a tener que devolver. Imagínense. Ausencia de un sistema de integración integrado, ¿no? No hay una información integrada. Hay diversas instituciones que producen información, pero esa información no está conectada entre sí. Y eso es un problema, pues. Insuficiente investigación en cambio climático o en temas vinculados con cambio climático. Hay muy poca investigación. Y creo que aquí las universidades podrían tener una buena oportunidad, ¿no? Los centros de investigación pueden generar incentivos, mecanismos para poder trabajar temas de cambio climático. Insuficientes recursos humanos calificados. Hay poca gente preparada para hacer cambio climático, preparada, calificada adecuadamente.
Es urgente hacer diplomados, maestrías, doctorados en temas que tengan que ver con cambio climático. Afortunadamente en gestión de riesgos ambientales se ha avanzado bastante, pero es insuficiente. Financiamiento interno también es insuficiente, falta más inversión en investigaciones, en recursos para adaptarnos al cambio climático. Modelo de desarrollo dependiente del sector primario, y esto tiene que ver con los problemas que estamos padeciendo en estos últimos días. Se dice, hay un artículo súper interesante, y ojalá que puedan leer ustedes, el sábado en El Comercio, de Marta Meyer, que es la jefa de la página ecológica del comercio, y se pregunta, ¿es el Perú un país minero? ¿Qué dirían ustedes? ¿Sí? Todo el mundo dice que sí, porque eso se nos ha metido en la cabeza, que somos un país minero. Pero en realidad, no solo somos un país minero. Tenemos un potencial ambiental tan grande, si ustedes revisan, por ejemplo, el segundo informe de la comunicación del cambio climático en el país, van a encontrar que, en realidad, el Perú es un potencial enorme en biodiversidad, ¿no? Pónganse a pensar el caso Madre de Dios. Madre de Dios, hay, por ejemplo, los informales mineros por el oro. Si ustedes pusieran el precio a todo el oro que hay en Madre de Dios, vamos a suponer 200, 1000, no sé, millones, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Por cuántos años? ¿Por 30 años, 40 años que puede durar una veta de oro? Aproximadamente. Pero al frente está, o dentro está, o ahí está, el Parque Nacional del Manu. El Parque Nacional del Manu, ¿cuánto puede valer? ¿Más que el oro? ¿Menos que el oro? ¿Y desde cuándo está el Parque Nacional del Manu ahí? Millones de años, miles de años. Y probablemente seguirá existiendo. ¿Por qué no invertir, por ejemplo, en desarrollo turístico para aprovechar ese inmenso potencial de la biodiversidad? No hay otro parque de Manu en el mundo, es único. Ahí están la mayor cantidad de especies de diversidad. El mundo quiere ver el Manu, pero obviamente no hay carreteras adecuadas, no hay vuelos directos, no hay buenos hoteles, no hay buenos servicios básicos. No hay un buen sistema de manejo turístico ahí. Y la pregunta es, ¿cuánto el gobierno regional está invirtiendo en eso? ¿Cuánto el gobierno nacional está promoviendo inversiones, por ejemplo, en todo lo que es biodiversidad? Y estamos pensando, claro, Perú, país minero, todo nuestro presupuesto nacional, bueno, no todo, pero gran parte de nuestro presupuesto nacional, casi el 40%, si no recuerdo mal, depende de la minería. Pero claro, porque le estamos poniendo la atención en el corto plazo a la minería. Pero si tenemos otras opciones, entonces vayamos a pensar en esas otras opciones. Y eso sería también en favor de lo que es el cambio climático, o en contra del cambio climático, ¿no? Esto implica entonces pensar en desarrollo sostenible, ¿no? Cambio climático y desarrollo sostenible están muy vinculados. Desarrollo sostenible implica armonizar de manera sostenible la economía, la sociedad, las necesidades sociales, el ambiente y la cultura. ¿Por qué estos 4 elementos? Porque la unión de estos 4 elementos nos da la idea de desarrollo sostenible. No puede haber desarrollo sostenible si no hay esta armonía entre estas cuatro esferas. El desarrollo económico, el desarrollo social, la cultura y el ambiente. ¿Y por qué? Pensamos que la relación entre sociedad y ambiente está mediada en gran medida por la cultura. Es decir, nosotros nos vinculamos con el ambiente a través de nuestra cultura. Y uno de los productos de la cultura es la economía.
Y uno de los que está afectando en tremenda proporción es justamente el desarrollo económico, los modelos de desarrollo económico hacia el ambiente. Y al afectar al ambiente, afecta nuestra calidad de vida. Y esto tiene que ver, pues, con cambios en la cultura. ¿Qué hay en la cultura? Conocimientos, saberes, la ciencia, por ejemplo, ¿no? Nos hemos creído el cuento de que la ciencia es lo máximo y con la ciencia está resuelto todos nuestros problemas. Y estamos viendo que con la ciencia en realidad podemos generar muchos problemas también. Las guerras nucleares, los armamentos, todas las investigaciones que se van dirigidas ahí, es para causar el mal. La ciencia es una herramienta y como toda herramienta se puede usar para el bien o se puede usar para el mal. Valores, creencias. Hay muchos valores, creencias, ¿no? Sobre todo esos valores que tienen que ver con la rentabilidad, ¿no? Con el lucro, el afán de lucro. Tanto tienes, tanto vales. Si solo tienes dinero, bueno, vales mucho, pues, ¿no? Esas creencias, por ejemplo, nos llevan a pensar que, excepto el dinero, todo lo demás es pura ilusión. Y eso no está bien. Hay que cambiar. Y hay otras creencias también que necesitamos cambiar. Por ejemplo, esas creencias que tienen los amazónicos, ¿no? Y los amigos que ahorita probablemente me están viendo algunos, ¿no? Ellos piensan que quemando el bosque, ¿no? Pueden hacer que, por cuando hay escasez de lluvias, pueden hacer que llueva y a veces coincide. Queman el bosque, baja el humo y llueve. Entonces creen que cuando queman más, entonces obviamente hay más lluvia. Pero olvidan que así están contribuyendo a los gases de efecto invernadero, por ejemplo, ¿no? Las actitudes también, esas predisposiciones, hay que cambiarlas también, y en eso estamos. Las prácticas, los comportamientos, eso es cultura, pues, y entre las prácticas y los comportamientos, además